Muy bien, este es el estudio de esta noche y le puse como título, sí, la mejor película. Y bueno, si hablamos de la mejor película, estoy refiriéndome a nuestra vida. Es la mejor película que se está proyectando en tiempo real en nosotros y definitivamente tenemos que hacer una buena película. Una buena película tenemos que hacer. Y ya les explico por qué el título, más o menos lo van a ir entendiendo, por el texto que vamos a analizar esta noche. Nos vamos a un texto muy conocido que es Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a ir desarrollando este texto. Hebreos 12:1. La primera parte dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Eh, si preguntamos, ¿a qué testigos se refiere? Lo hemos predicado, lo hemos enseñado, lo hemos más que todo usado en predicaciones y de forma correcta, pues testigos de nuestra conducta tenemos alrededor. Nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia principalmente, nuestros vecinos, inclusive las personas que no nos conocen pero nos ven caminando por la calle. Todos se vuelven testigos de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Eso está correcto si lo hablamos de forma de predicación, predicando de que tenemos testigos a nuestro alrededor que ven nuestra conducta. Correcto. Pero si nos vamos al contexto, el autor de los Hebreos, ¿a qué clase de testigos está hablando? Pues bueno, él viene mencionando un grupo de hombres y mujeres en Hebreos 11. Habla desde Abel hasta los profetas y los mártires. Y de ahí toma para hablar de esa gran nube de testigos. Ahora, eh, no es que el autor esté diciendo que Abel, Elías y los profetas ahí, los mártires nos están viendo desde el cielo cómo nos estamos comportando, porque no, no dice eso, no puede ser, no existe la forma de que ellos nos estén viendo. Lo hace de una manera más bien como una alegoría, una metáfora. Le puse acá como una metáfora con el fin de motivarnos a vivir como ellos, porque eh, lo que habla de todos estos personajes, desde Abel hasta los mártires, incluye a los profetas, está hablando de la conducta de ellos, de la fe que tuvieron ellos, que inclusive no alcanzando lo prometido aquí en la tierra, no dejaron de creer en Dios, no dejaron de confiar en Dios, no dejaron de depositar sus vidas en Dios. Y entonces, de una manera alegórica, una manera de metáfora, arranca el capítulo 12 motivándonos de que así como ellos vivieron, debemos de vivir nosotros. Ahora, ¿alguien nos está viendo desde el cielo? Claro. Por eso digo, la mejor película la estamos proyectando nosotros, que es nuestra vida. Y tal vez no hay una sala llena viendo a nosotros, pero hay un espectador, el salmista. Salmo 14:2 dice, desde el Dios, desde el cielo, mira, ojo a esto porque ahora lo desarrollamos, desde el cielo, mira a hombres y a mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Maravilloso esto, porque el salmista dice que desde el cielo está viendo y está buscando a alguien inteligente. Aquí en la tierra habrá alguien inteligente que me reconozca como Dios. Yo, yo sé que usted y yo levantaremos la mano y diremos, yo reconozco a Dios. Entonces, al decir usted que reconocemos a Dios, y no solamente a Dios como Dios, sino como nuestro Dios, el salmista nos cataloga como inteligentes. El salmista dice que Dios busca a alguien inteligente y nos cataloga como inteligentes por reconocer que hay un Dios. Este término inteligente viene del hebreo shakal, que habla de entendido, en definición, que actúa con inteligencia. Entonces, lo que el salmista dice acá no es solamente reconocer que hay un Dios, sino que actuamos reconociendo que hay un Dios.
ese actuar con inteligencia, con entendimiento. Reconocemos que hay un Dios no solamente de palabra, sino de hecho. Nuestras acciones demuestran que reconocemos que hay un Dios y como dije ahora, y que es nuestro Dios. Y nos hemos entregado a Él. Entonces, ¿hay audiencia? Sí, hay audiencia para nuestra película. Y es Dios que nos está mirando día a día sin perderse un solo capítulo de lo que usted y yo estamos haciendo aquí en la tierra. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. Yo esto lo había explicado antes, lo repito ahora. El por tanto que viene acá en el original dice así que, dice así pues, en la traducción el término que usa es así que. Este así que viene del griego toigaroun, que dice de manera que, y por definición implica acción. Entonces, cuando el autor empieza a escribir el capítulo 12, usa un término de lo que va a hablar, inmediatamente implica acción. Entonces, lo que explica el autor en el primer versículo de capítulo 12 es de una vez invitando a la acción con respecto a lo que va a decir. Entonces, la pregunta es, qué es la acción que debemos ejercer? Porque tenemos un gran ejemplo, usando el término del autor, dice una gran nube de testigos, pues bueno, tenemos una gran cantidad de personas ejemplares que vimos en el capítulo 11. Así que ejerzamos acción. ¿Cuál acción es la que debemos ejercer? Bueno, sigue diciendo el texto, despojémonos de todo peso y del pecado. Ok, yo sé que esto lo hemos predicado mucho, pero me gusta cuando lo hilamos fino porque eh, eh, esto se vuelve como el compromiso, según el texto, que usted y yo debemos de tener solamente por dos cosas. Uno, por el gran ejemplo de esas personas que mencionaron en Hebreos 11. Y dos, porque el auditorio de uno nos está mirando a nosotros. ¿Cuál es la acción que debemos de ejercer? El primero es esto, despojémonos. Y vean que viene del griego apotidesemi. Este término griego dice colocar lejos. Vamos a ver, si dice colocar lejos, es porque lo tenemos cerca, ¿cierto? Voy a colocar lejos este vaso que tengo acá. Si lo tuviera lejos, no tengo que colocarlo lejos, lo tengo cerca. Porque no vamos a decir, yo me mantengo lejos del pecado. Un ejemplo. Yo me mantengo lejos del pecado. El licor lo tengo por allá, pero nunca he tenido problemas con el alcohol. Ahí está muy fácil mantener de lejos el pecado. Yo tengo de lejos la pornografía, por allá, la tengo de lejos, eso es pecado, pero nunca he tenido problemas con pornografía o adicción a la pornografía. Entonces, no tiene sentido decir que yo me mantengo lejos del pecado cuando no es tentación o debilidad para mí. Cuando dice el autor que nos despojemos, que coloquemos lejos, se refiere a aquello que a usted y a mí nos hace guerra. Ejemplo, el carácter poco controlado. Para otros, puede ser algún tipo de adicción. Para otros, puede ser que se le va a veces el hablar de más y no voy a decir chismea, pero conversa cosas que no tiene que conversar. A eso se refiere. Eso que tenemos cerca y que nos hace guerra, nos hace lucha todos los días. Dice el autor, a eso tenemos que colocarlo lejos, tenemos que alejarlo de nosotros. eh, Hace la mención de peso y de pecado, porque son dos cosas completamente diferentes. Cuando se habla de peso y de pecado, los términos que vienen acá, el de pecado creo que lo tenemos conocido, ¿verdad? El hamartano, que ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, que es no el pecado en sí, sino la práctica del pecado, que es el término que está usando aquí el autor. Por eso me refiero que si yo no tengo problemas con el alcohol, no practico el tomar alcohol. Entonces, fijo, está de lejos. No tengo problemas con él. Pero si tengo problemas con, vamos a ver, algo que sea así más adictivo. Tengo problemas con eh, el chisme, un ejemplo. O tengo, bueno, me meto. Tengo problemas con el carácter y soy fácil de enojar. Alguien me dice cuatro y se me sale la parte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo?
andar de lejos de esos lugares problemáticos, porque yo sé que si me coloco en un lugar donde hay problema, puede hacer que me equivoque, que falle. Un ejemplo, en esa esquina está alguien ahí, tal vez drogado y retando a todo el mundo a pelear, insultando. Si yo veo que eso me calienta la sangre, no me voy a ir por ahí. Esa práctica. Mantengo de lejos eso, que me va a llevar a pecar. Lo mantengo lejos y me voy por otra esquina. Si el que tiene problemas con el alcohol, pues mantenga de lejos esos lugares en donde sabe que va a ser tentado a tomar. Entonces, no es en sí el pecado en general, sino la práctica del pecado, aquello que a usted y a mí nos hace guerra, ¿verdad? Que nos forza en debilidades, ¿verdad? Y peso viene del griego oncos, que habla de estorbo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que despojarnos ante esa audiencia que tenemos en el cielo, que es Dios, y es más que suficiente, de cuidar eh, aquello que nos separa de Él. Ahí hablamos de pecado, pero también alejarnos de aquello que retrasa o nos desvía del perfecto plan que tiene Dios para nosotros. Entonces, el autor dice que viendo el ejemplo que hay con esta gran nube de testigos, viendo o cayendo en razón de que Dios nos está mirando en todo momento, tenemos que tomar acción. Mirando eso, tenemos que tomar acción. Y lo que dice es que alejemos aquello que nos puede llevar a pecar. Alejemos aquello que nos puede desviar o retrasar del perfecto plan que Dios tiene para nosotros. ¿Qué sería un estorbo? Porque vean que no es pecado lo que vamos a hablar en este momento. El término oncos no es pecado, pero es aquello que obstaculiza nuestro caminar espiritual. Hablamos de hábitos, preocupaciones, hobbies. Vamos a un ejemplo. Eh, tengo como hobby el salir a correr. Tengo como hobby ver películas. Son dos cosas que me gusta mucho hacer. Y si estos hobbies, ver películas, consumen mi tiempo a tal grado que no tengo tiempo para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, consumo tanto tiempo haciendo deporte, corriendo, que llego tan cansado que el día siguiente es domingo y no me puedo levantar porque estoy muy cansado y entonces no voy y dejo de congregarme seguido por mis hobbies. No estoy hablando de pecado, pero está estorbando en el plan que Dios tiene para mí, que Dios quería hablarme en el culto, que Dios quería ministrarme de una manera especial, que Dios quería que me sumergiera en la palabra esta noche, pero estoy viendo películas y no voy a perderme esta película. Entonces, no es pecado, los hobbies, los hábitos, no son pecado, pero se pueden volver estorbo si le damos prioridad a eso sobre el tener una mejor comunión o relación con Dios. ¿Me doy a entender? Espero que sí, porque no habla aquí de pecado, sino eso que a veces cargamos. Podemos hablar de preocupaciones, que la preocupación la carguemos en nuestros hombros, y no estoy diciendo que el que se preocupa y se preocupa mucho está pecando, se va a ir al infierno, no, pero es que cuando le damos mucho énfasis a las preocupaciones, pueda que nuestra oración deja de tener un sentido eh, correcto y vamos a hablar con Dios solamente de lo que nos preocupa. Y no es hablar, solo contar, 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 y no escuchamos a Dios, por solamente estar pensando en nuestras preocupaciones, y vamos caminando pensando en nuestras preocupaciones, en la situación difícil que estoy pasando, y no dejamos eh, al oído espiritual escuchar lo que Dios quiere decirnos. Que Dios perfectamente quiere hablarnos de algo y no precisamente de las preocupaciones, quiere hablarnos de algo más. Hay un mundo más grande que las preocupaciones. Entonces, estos se vuelven estorbos en nuestra vida, y el autor dice que eso hay que tenerlo de lejos. No hay que preocuparse, bien lo han dicho, ¿verdad? Preocuparse es pre. No, no, hay que ocuparnos. Muy bien, nos ocuparemos responsablemente de las situaciones que estamos pasando. Las ponemos delante de Dios y descansamos en Él. Que quiero salir a correr, bueno, voy a salir a correr, pero lo haré con la medida de que corro, no sé cuántos días a la semana podré hacerlo sin que esto me cause tal cansancio, tal fatiga, que diga yo, "Oh, no voy a ir al culto porque estoy muy cansado", que sería un pretexto para no ir.
que mi hobby, que yo puedo ver una película, claro, vea películas, puedo ver una película, pero eso no puede tomar el lugar de estudiar o leer la Biblia. No es pecado, pero se vuelve estorbo en nuestra vida. Y el autor dice que tenemos que despojarnos de todo aquello que se vuelve peso en nuestra vida. Es como que uno camina rápido, pero si le ponen un saco de cemento en el hombro, difícilmente va a caminar a la misma velocidad que si fuera sin el saco. Pues eso es lo que pasa con nosotros cuando ponemos peso, hablando espiritualmente, en nuestros hombros que nos impiden caminar al ritmo que debemos de caminar o nos distrae de lo que Dios ha planeado para nosotros. Y Dios quiere que tomemos cierto rumbo, pero por estar viendo hacia otro lado, en un hobby, en un hábito, desviamos nuestra mirada de donde debe estar nuestra mirada. Y entonces el autor dice que nos despojemos de todo peso y pecado. ¿Qué pasa con ese peso y pecado? El autor dice que esto es tan fácilmente nos enreda. Y definitivo nos enreda. Yo pasé por esa etapa, por eso digo yo, puedo entender a aquel que se preocupa y se sobrepreocupa sobre alguna situación y se desvía, se, 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 se le nubla la mente, el raciocinio y solo piensa en el problema. Les digo, yo he estado en esa etapa de la vida. Hoy, gracias a Dios, a su misericordia, creo que llevo la vida un poco más tranquila. Llevo una vida más de confianza en Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, confío en Dios. Hubo un tiempo en que las situaciones que estaba viviendo me estresaban tanto que mi oración se volvió un monólogo y solo de mis problemas hablaba, que inclusive leer la Biblia no causaba efecto en mí porque no la leía con atención. Leía la Biblia pensando en el problema y buscando en la Biblia una respuesta a mi problema y quería que fuera literal. Entonces, fácilmente nos enredamos en cosas que nos pueden eh, volver, eh, volverse un peso en nosotros que nos impide avanzar de la mejor manera. Y obviamente el pecado nos puede enredar si nosotros no cuidamos nuestra vida en santidad. Me refiero a la práctica del pecado. En santidad, cuando nos damos cuenta, estamos enredados en cosas que sencillamente nuestro enemigo común, el diablo, aprovechará para tumbarnos y ojalá buscará la forma de que no nos podamos levantar de ahí. Entonces, dice el autor que nos despojemos de esa práctica de pecar, que nos despojemos de ese peso espiritual que hay en nosotros que tan fácilmente nos enreda. La versión que yo creo que la mayoría conocen es la Reina Valera de 1960, que dice que el peso del pecado nos asedia. Y es correcta esa traducción porque es la que viene en el término original. Y este término asedia habla del griego euperistatos. Es una palabra compuesta que dice que rodea por todo lado. Entonces, el autor dice que esto nos rodea por todo lado. Exactamente eso, como cuando veía una de esas películas de vaqueros y decían, estamos rodeados por los indios. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Nos trata de enredar y está a todo nuestro alrededor. Y el diablo aprovecha eso. Por eso me recordé de ese texto de Primera de Pedro 5:8. El diablo, como león rugiente, anda como alrededor buscando a quien devorar. Y este término alrededor viene ligado al término euperistatos, que es peripateo, es andar por todo lado. El diablo nos rodea por todo lado, buscando la manera de hacernos caer, buscando aprovecharse tal vez del peso, de la distracción que estamos viviendo en este momento para enredarnos y sacarnos o intentar sacarnos del plan que Dios ha trazado para nosotros. Como les dije ahora al principio, pueda que retrasemos el plan, porque Dios no nos va a obligar a dar el primer paso o el segundo paso, no nos va a obligar, nos invita a darlo, pero puede hacer que por estar enredados en esto, nos demos el paso en el momento indicado. Y entonces, pues Dios esperará, Él es paciente con nosotros y esperará, pero a veces retrasamos muchos procesos en nuestra vida por estar enredados en esto. Entonces, ¿que tan fácilmente nos enreda? Sí, muy fácil nos puede enredar si no tenemos cuidado. Así que
una acción a tomar es alejarnos de eso, alejarnos de aquello que se vuelve enredo en nuestra vida. Y como así que habla de acción, la primera acción es despojarnos de eso, alejarnos de eso, tener de largo eso. Y después que correr con paciencia, correr con paciencia. El pastor hablaba el martes acerca de la paciencia. Eh, y correcto el término griego que utilizaba. eh, el diccionario griego me, me hace mucha gracia, y lo he dicho antes, la forma en que lo expresa. El término hupomone habla de resistencia y habla de aguantar con alegría. Aguante, pero con alegría. Lo que el pastor nos decía de forma correcta es esa paciencia con buena actitud. No es, estoy esperando aquí, pero qué tristeza que no me llega la respuesta. Yo no quiero seguir, pero bueno, voy a... No, no, sin queja. Es una buena actitud. Y el autor de los Hebreos nos está invitando a tener buena actitud. Tenemos que correr, tenemos una carrera por delante. Esa carrera por delante es la vida y es la película que nuestro auditor Dios está viendo y está mirando y está viendo la acción que usted y yo tomamos. Y qué bueno tomar esta palabra. Desde el martes Dios nos habló. Tomar esta palabra y aguantar con alegría, resistir con buena actitud. No es cierto que los cristianos tenemos una vida color de rosa. Eso es mentiras. Que tenemos una vida, eso es mentiras. Tenemos problemas igual que todo ser humano. Eh, tra- eh, Atravesamos enfermedades igual que cualquier ser humano. Tenemos situaciones complicadas y difíciles aún en nuestro hogar, igual que cualquier ser humano. La diferencia es que nosotros corremos tomados de la mano de Dios. Entonces, si tomamos la mano de Dios y corremos, hagámoslo con paciencia, con buena actitud, aun cuando la respuesta no llega. Aún como los personajes que mencionaba en Hebreos 11, aun cuando no ven la respuesta llegar y aún no la vieron, con buena actitud continuaron su peregrinar aquí en la tierra, y es lo que usted y a mí nos corresponde. Le puse aquí en, eh, en recuadro. En esta película que se llama Vida, y se lo en paréntesis ahí, basados en hechos reales. Es cierto, ¿no? En esta película que se llama Vida, basado en hechos reales, su vida y la mía, nos corresponde, ojo, ser los buenos y no los antagonistas. Porque lo que tenemos que cuidar, viendo Hebreos 11 y lo que vamos a ir viendo, es cuidar con inteligencia, seguir ese guión que Dios nos dejó a mano. ¿Cuál es el guión que nos dejó en la mano? La Biblia. Ahí está el manual de vida que usted y yo tenemos que utilizar para saber cómo manejarnos en este mundo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? Ahí está el manual. Ese manual lo tenemos que poner en práctica y subrayo lo de tener que cuidar con inteligencia, seguir ese guión, seguir ese manual de vida. Yo digo que estamos haciendo una película, nuestra película, en tiempo real. En tiempo real, en la burbuja de tiempo que usted y yo vivimos. Dios ya vio nuestra película. Él está viendo la repetición, porque ya Dios vio cómo termina nuestra película y tiene un final feliz. Él está viendo cómo transcurre. Por eso nos dejó un guión, para que esa vida transcurra de la mejor manera y se complete el plan que Él trazó para nosotros. Entonces, eh, tenemos que cuidar con inteligencia, seguir ese guión. Y vuelvo al término inteligencia por el Salmo 14:2 que vimos ahora adelante, que Dios está buscando a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Definitivamente, la inteligencia radica en reconocer a Dios como Dios y va más allá, reconocerlo como nuestro Dios. Porque pueda que existen muchas personas que dicen que sí, Dios existe, pero lo ven como un Dios lejano, como un Dios que creó todo, es cierto, pero lo ven allá. No lo reconocen como su Dios inteligente, aquel que reconoce a Dios como su Dios. Les pongo también en recuadro acá, lo más inteligente que podemos hacer con nuestra vida es seguir el guión que Dios nos dejó y no salirnos del personaje bueno que nos trazó. Yo decía ahora que les puse que
Usted y yo somos los buenos de la película. De su vida, de mi vida, de nuestra película, usted y yo somos los buenos. No debemos convertirnos en el villano de la película. No tendría lógica. Es como que estemos viendo una película eh, de Superman, para ponerse una película así que sea conocida, aunque alguien no la haya visto, pero entiende que es Superman. Y Superman es el bueno de la película. Y que de un pronto a otro, Superman en la película se hace el malo y empieza a dañar, empieza a hacer cosas incorrectas y empieza a matar en lugar de rescatar. Y en la película, el malo muere. Le dieron kriptonita y se murió. Y dice el mundo, nos salvamos de este villano. Yo creo que la vida se parece mucho a eso, porque Dios no hizo a las personas malas. Hemos decidido nosotros ser el protagonista bueno o el antagónico de la película. Un cristiano que hace lo contrario, aún conociendo la verdad, hace lo contrario a lo que el guión establece, se convierte en un antagonista. Y si no cambia esa forma de actuar, lamentablemente, aunque algún día haya aceptado a Cristo como su Salvador, sus acciones, al no reconocerlo como Señor, puede hacer que lo lleven a perder como el malo de la película. Y ustedes y yo somos llamados a ser los buenos de la película. Por eso puse aquí al final, ser inteligente no es lo mismo que actuar inteligente. Hay gente inteligente que reconoce que hay un Dios. Y no hablan de una fuerza superior, no, reconocen que hay un Dios, pero no actúan como ese Dios quiere que actúe. Hay gente, yo he conocido y hablado con personas que reconocen que hay un Dios, pero la Biblia no les interesa. Entonces, ¿cómo saben qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? ¿Cómo saben qué es lo que deben hacer para que sus acciones agraden a Dios y qué tienen que dejar de hacer para que sus acciones no desagraden a Dios? ¿Cómo hacen para saberlo si no leen la Biblia, si no estudian la Biblia, si les importa poco la palabra de Dios, si les importa poco el guión que Dios dejó para poder vivir en este mundo como los buenos de la película? Ser inteligente no es lo mismo que actuar inteligente. Así que seamos ustedes y yo no solamente personas inteligentes porque reconocemos a Dios, seamos personas que actúan inteligentemente porque reconocen a Dios como su Dios. Ahí definitivamente nuestra película irá avanzando de la mejor manera. Santiago 3:13, que de hecho este fue el texto que me hizo darle vuelta a la cabeza y empezar este estudio. Hubiera puesto este texto como el inicio del estudio, como el centro de la enseñanza, pero quise ponerlo más adelante por tomar lo que decía Hebreos sobre ese auditorio que como metáfora ponía acerca de nuestra vida. Santiago 3:13 dice, si alguno de ustedes es sabio, oigan lo que dice Santiago, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Ah, Santiago lanza un desafío acá. Yo soy sabio, yo soy inteligente. Ok, ok, usted puede decir que es sabio y que es inteligente, que es lo mismo que entendido. Demuéstrelo. No es solamente palabras, son hechos, lo que demuestran que usted y yo somos inteligentes. De esos que Dios está buscando. Yo soy cristiano, ok, usted es cristiano, demuéstrelo. Yo amo a Dios, demuéstrelo. Yo entregué mi vida a Cristo y vivo para Él. Está bien, correcto que lo declare, pero demuéstrelo cómo, haciendo el bien y portándose con humildad. Sabio y entendido, que son los términos que usa acá Santiago, vienen del griego, sabio del griego sofos, y igual significa sabio, pero deriva de una palabra que dice safés, y dice que actuar con claridad. El que es sabio no actúa a ciegas. Eh, Podemos decir que la fe es ciega cuando hablamos de que creemos en un Dios que no vemos, pero el que actúa con fe no lo hace sin saber lo que está haciendo, actúa con claridad. ¿Por qué usted no hace, para no poner ejemplos, hace esto y esto y esto como todos los demás? No, porque la religión no me lo permite. Ese pretexto sí me caía mal cuando lo escuchaba.
La religión no me lo permite. No, porque yo voy a la iglesia. Todo eso está mal. ¿Por qué usted no hace esto y esto y esto? Yo tengo claro por qué no lo hago. Porque creo en Dios, porque amo a Dios, porque respeto a Dios, porque no solo de boca declaro que vivo para Él, sino que demuestro con mis acciones que vivo para Él. Lo tengo que, claro, acción con claridad. Sabio, sofos, del griego, safes, actúo con claridad. Y entendido viene del griego epistemon, que habla de inteligencia. Entonces, si dice Santiago, si alguno de ustedes actúa con claridad y es inteligente, demuéstrelo, de verdad. Mi amado y mi amada, la Biblia es recurrente en el tema de nuestras acciones. La Biblia es recurrente en enseñarnos que usted y yo somos embajadores del cielo aquí en la tierra. La Biblia es recurrente en enseñarnos que por los frutos, no por nuestras palabras, somos conocidos. Caminaba un día por acá y hablaba con mi esposa, hablé un día de estos, de que yo le decía a Dios, yo soy muy tonto con respecto a los árboles, ¿verdad? Porque a mí me pone un árbol sin frutos, solo el árbol, y me dice, ese árbol es de casa. Y yo me lo creo, y era de mango, porque yo no distingo que las hojas, que el tallo, que el color, no lo entiendo. Ese árbol es de limón y no tiene frutos, le creo, y tal vez es de naranjas. Yo, si no veo el fruto, no distingo el árbol. Y se me venía a la mente lo que decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. No dice, cuando los vean, los conocerán. No, porque usted y yo nos vemos por fuera igual que cualquier persona, pero nuestro accionar, nuestro resultado de nuestras acciones, los frutos, es lo que demuestra quiénes somos usted y yo. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos se darán a conocer, no por lo que se ve, no, inclusive no solamente por lo que declaran, es que sus acciones demuestran que. Entonces, si alguno de ustedes actúa con claridad y es inteligente, demuéstrelo y dice haciendo el bien. Hice el recorte acá del diccionario griego y habla de excelente conducta. Ven que la Biblia es recurrente con nuestro accionar. Si alguno de ustedes actúa con claridad y es inteligente, demuéstrelo con una conducta excelente. Insisto, no es que no vamos a cometer errores, no es que no nos vamos a equivocar. No, no. Lidiamos con nuestras debilidades y estamos en lucha contra aquello que se vuelve pecado contra nosotros, pero, pero nuestra conducta debe marcar excelencia. La forma como hablamos, la forma como respondemos, la forma como reaccionamos, la forma como nos dirigimos a las demás personas, la forma como le hablamos a nuestros superiores, la forma como le hablamos a aquellos que están eh, en posición laboral debajo de nosotros, la forma en que usted y yo actuamos tiene que ser marcado por una conducta excelente. Hay gente que tiene una conducta excelente y no es cristiana, mi amado, no es cristiana. Pero cuando alguien nos ve con conducta excelente, tiene que decir, es una persona intachable como se comporta. O es muy buena persona, diría alguien, o es cristiano. Tienen que reconocer algo en nosotros. Que nuestra conducta sea excelente, tiene que llamar la atención de las personas. Y si nos preguntan, ahí es donde nosotros testificamos que por qué actuamos inteligentemente, con claridad, yo sé por qué actúo así. Porque yo le creo a un Dios que está mirando mi película, me está viendo. Y no lo hago por miedo, lo hago por amor, por agradecimiento a Él. Una excelente conducta. Y cuando dice que tenemos que portarnos con humildad, me llamó mucho la atención el término original, porque cuando uno habla de humildad, y que es correcto, es no ser soberbio, no ser orgulloso. Y va muy ligado, porque el término que usa humildad acá es Sofía, y es actuar sabiamente. Si alguno de ustedes tiene conocimiento y es inteligente, demuéstralo con una excelente conducta y actuando sabiamente. Y el diccionario dice, el actuar tanto en lo mundano se refiere a lo natural, a lo secular, a lo físico, ¿verdad? Como a lo espiritual. Ojo acá, porque dije ahora, hay personas que se portan excelentemente, tienen una conducta excelente, pero en la parte, usando el término mundano, en la parte eh, natural, pero ¿qué pasa en la parte espiritual? Ahí es donde se marca la diferencia.
Alguien puede dar una buena charla acerca del medio ambiente y la gente se irá diciendo no vuelvo a botar basura, porque la charla fue buena, pero alguien que actúa sabiamente en lo mundano y en lo espiritual hace que las personas no solamente no boten basura para no ensuciar el medio ambiente, sino que no botan basura por respetar al creador de todo esto. Marca la diferencia. Cuando ustedes y yo actuamos con excelencia, tanto en lo natural como en lo espiritual. Actuar sabiamente en lo natural parece que es claro. En lo espiritual, ¿qué es actuar sabiamente en lo espiritual? Cuando le damos el énfasis a que nuestra vida aquí física también se mueve en el mundo espiritual. Por eso oramos, por eso estudiamos la palabra, por eso, ojo, lo que dije en estudios pasados, honramos al Espíritu Santo en nuestra vida. Honrar al Espíritu Santo en nuestra vida es actuar sabiamente, porque el texto, la Biblia nos enseña que usted y yo somos capaces de entristecer al Espíritu que habita en nosotros con nuestra mala conducta. Pero cuando ustedes y yo actuamos sabiamente, ese término humildad, Sofía, en lo espiritual, honramos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Maravilloso para mí lo que enseña Santiago acá. Así que nosotros también, teniendo en derredor una gran nube ejemplar, hagamos a un lado todo estorbo y prácticas de pecado que tan fácilmente usa el diablo para derrotarnos. Allá se los hile más fino con lo que hemos hablado. Y corramos soportando con buena actitud la vida que tenemos por delante. ¿No es maravilloso eso? Para mí es maravilloso. Es maravilloso verlo así. Corramos soportando con buena actitud la vida que tenemos por delante. La vida que tenemos por delante, el pastor lo ha enseñado y lo ha repetido muchas veces, y yo me lo metí en la cabeza, la vida que tenemos por delante no va a terminar hasta que Dios decida cuándo debe terminar. Él es el auditor, auditor. En el auditorio, Él es el que nos está viendo. Y no solamente es el que nos está viendo, es el que escribió el guión de nuestra vida. Y Él sabe cuándo va a terminar. Usted y yo no lo sabemos. Entonces, preocupaciones, hagámoslas a un lado, pongámoslas de lejos. Práctica de pecado, pongámosla de lejos. Eso que nos vuelve guerra en nuestra vida, pongámosla de un lado. Porque esta vida no sabemos cuándo va a terminar. Y si hoy digo yo, no, la verdad es que no, renuncio, no voy a seguir, ya no voy a soportar esto y termino eh, este, la vida de fe, como si fuera un apóstata. Termino, ya no creo en nada, nada. Hoy decido eso. Y hoy resulta que era el último día de mi vida. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que vivir el día de hoy como si fuera el último. No lo sabemos, dijo un predicador, no lo sabemos, pero un día vamos a pegar. Vivamos hoy como si fuera el último día de la vida. Cuando estamos viendo una película y ya viene lo último, al último, el bueno siempre gana. Los malos son derrotados. Y hay una alegría, hay una sonrisa. ¡Ah! Bueno, las películas buenas, porque hay películas malas que ahora con esto de las secuelas las terminan mal para seguirle dando cuerda. Pero las películas buenas que tienen buen final, al final gana el bueno y todo es como felicidad. Así tiene que ser nuestra vida. Si hoy fuera el último día de nuestra vida, si hoy Dios decide terminar nuestra vida, porque el guión dice que hoy termina, que termine bien, con alegría, con gozo, con fe, sabiendo que corrí soportando con buena actitud lo que viniera, con buena actitud, porque no confío en mí, sino en el guión, en el autor del guión de mi vida. Entonces, cuando podemos decir nosotros, ok, ok, yo quiero, pero ¿cómo lo hago? Santiago mismo nos lo enseñó. Santiago mismo nos dijo el cómo. Si Hebreos 12:1 se vuelve una pregunta para nosotros, Santiago 3:13 se vuelve la respuesta para nosotros. ¿Cómo logramos hacer esto? Con excelente conducta y portándonos sabiamente, en lo natural como en lo espiritual. Así es como usted y yo vamos a lograr, vamos a lograr poder completar
la película de nuestra vida de la mejor manera, que tenga un buen final. Así usted y yo seremos nuestra mejor película. Mi amado, yo soy, divago con la mente, ¿verdad? Y yo me imaginé cuando hice ese estudio y terminaba mi película. Hoy, el único auditor que hay, Dios, terminó mi película, se ponía de pie y aplaudía. Como cuando uno termina de ver una película muy buena y dice, ah, qué buena película, qué buena película, qué buena. Dios se levanta y nos dice, bien buen siervo, ah, bien buen siervo. Y ya saben el resto, ¿verdad? Pasa, pasa, pasa a vivir la gloria. Creo que usted y yo tenemos que tomar el texto de Hebreos 12:1 con la seriedad con que definitivamente fue escrito. Pongámosle acción a nuestra vida según el reto de Hebreos 12:1. Despojémonos de aquello que nos estorba, despojémonos de todo, de toda práctica de pecado y corramos con buena actitud la vida que tenemos por delante, que pueden ser muchos años, pueden ser pocos, pero los que vengan por delante con buena actitud. Y lo mejor de poner buena actitud es que nuestra fe está depositada en el autor de nuestro guión, ese autor y consumador de la fe. Nuestra mirada puesta en él. No nos desviemos a izquierda, no nos desviemos a derecha. Miremos solamente hacia el frente y completemos nuestra mejor película. Ese es el estudio de esta noche.